Bueno, por si te enganchaste ahora, los voy a volver a presentar. Estamos con Agustín Torroba, que es director general de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, con Ana Vallejos, integrante del equipo interdisciplinario, y con la licenciada Alejandra Magliano, que es la jefa del Departamento de Salud Ocupacional e Integración Laboral, contándonos un poco de lo que vimos en el bloque anterior, de este programa maravilloso de integración laboral. ¿Cuándo y cómo empezó esto? Por iniciativa, supongo que del Estado Nacional, pero contame cuándo empezó y cómo. Bueno, mira, les comento, ese video que recién teníamos la oportunidad de ver, se presentó en octubre, noviembre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados celebra dos convenios. Un convenio con el Ministerio de Trabajo y otro convenio con la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes. En ese momento, la Cámara decide dar a conocer a la ciudadanía en general este programa que se crea en mayo del año pasado por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Julián Domínguez. Este programa, haciendo un pequeño recuento, tiene una pequeña historia. Cuando el presidente nos convoca a hacernos cargo en diciembre del año pasado, del 2012, perdón, de la Dirección General de Recursos Humanos, nos marca claramente como una prioridad en la gestión abordar el tema de la discapacidad. A partir de ese momento comenzamos a interactuar con distintos estamentos del Estado, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, con entidades gremiales, como por ejemplo la Asociación del Personal Legislativo, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Unión del Personal Civil de la Nación, y también, sobre todo, con el Senado de la Nación, que es uno de los sectores que componen el Congreso Nacional y que ya había tenido una experiencia previa desde fines del año 90, muy exitosa por cierto, sobre el tema de la discapacidad. Recabando estos antecedentes, se formó este programa de formación e inserción profesional para personas con discapacidad, creado, como les decía recién, por resolución 263 del año 2013. ¿Cuántas personas con discapacidad en total ahora hay trabajando? En el año, nosotros teníamos un antecedente anterior a nuestra llegada, que había tenido en su momento como autora a la licenciada Magliano, que había hecho un relevamiento en el año 2011 acerca de cuáles eran los compañeros que en ese entonces tenían presentado el certificado único de discapacidad en el ámbito de la Cámara. Que eran muy pocos, sí, cerca de 20 compañeros. Al día de hoy, cumpliendo un año de la formación de este programa, de la concreción, tenemos 33 compañeros ingresados en el marco del programa. ¿Qué vale decir? Este programa tiene ciertas particularidades que siempre nos gusta destacar, y una de ellas es que el compañero que ingresa a la Cámara de Diputados ingresa ya como un trabajador registrado. Es decir, no con un contrato, no como monotributista, sino ya con todos los derechos laborales que el trabajo registrado implica. Contame un poco cómo se compone el equipo interdisciplinario. Te cuento, contale vos, Ale. Bueno, cualquiera de las dos, la que quiera. Lo primero que hicimos cuando se creó el programa fue conformar un equipo interdisciplinario. Este equipo cuenta con trabajadora social, con psicólogos, con intérprete de lengua de señas, que trabaja en equipo con una persona sorda, bueno, con nutricionista. ¿Con audióloga? Con audióloga, que trabaja, bueno, todo el tema de la comunicación aumentativa alternativa. Sí, lo que se intentó en ese momento, perdona que te interrumpa, es conformar un equipo sólido. Por eso la demora en presentar el programa a la ciudadanía en general, que esta es otra de sus condiciones, no es solamente para trabajadores o familiares de trabajadores de la Cámara de Diputados, sino que está abierto a la ciudadanía en general. De paso lo mencionamos, pueden acercarse al cuarto piso del anexo C de la Cámara de Diputados, dejarnos su currículum, por favor que tenga un teléfono de contacto y el certificado único de discapacidad. Ustedes saben, y vieron, que yo lo dije cuando los presenté al principio, lo difícil que es que se cumpla el cupo laboral, ¿no? En todas las reparticiones, pero fundamentalmente a veces llama la atención que pase eso en las reparticiones del Estado. ¿Ustedes cómo lo ven eso? ¿Lo ven factible? ¿Ven que es parte de un freno que se viene arrastrando desde tantos años? ¿Cómo es eso? Porque yo a veces me pregunto, así como ustedes tienen una iniciativa en un organismo del Estado como es el Congreso de la Nación, podría pasar eso en muchas otras reparticiones y no pasa. ¿Cómo lo ven eso? Yo creo que esto tiene que ver con una concepción ideológica, digamos, de quienes... Nosotros, en mi caso particular, soy un férreo defensor del Estado como protector de las relaciones sociales. Y en este caso, creo que vale decirlo, depende mucho de la voluntad política que en ese momento se tenga. Por caso de la Cámara de Diputados contó con el aval político del presidente, de Julián Domínguez. Y si bien varios ministerios tienen conformados programas, son muy pocos las jurisdicciones que hoy cumplen con el 4%. El Ministerio de Trabajo, Senado de la Nación, y hoy estuvimos... Armada también. No, en la semana estuvimos en la radio de la biblioteca y ellos nos contaban que también se estaban acercando al cupo laboral.
En esto tal vez es muy rico, y acá le doy pie a Ana, de hacer un recuento de cómo surge la ley del cupo laboral. Porque Ana... A ver, contame. A ver, sé qué interesante. Dale, Contame que estás muy callada vos, dale. Surge en el año 74, se sanciona una ley. En el 74. En el 40 años Congreso, atrás. 40 años atrás, pero fue una ley que se sancionó con participación de muchas organizaciones. Yo acá quería no olvidarme de ninguna y nombrar las organizaciones que participaron. Participó, bueno, el Frente de Lisiados Peronistas, la Confederación Argentina de Sordos. Espera, el Frente de... Lisiados Peronistas. Mirá cómo cambió la terminología, ¿no? Lisiados peronistas, Bueno, o sea, ya no porque- existe más ese término. No, eso pero es igual es importante. interesante, Sí. es interesante pensarlo en ese contexto histórico, con el nombre que usaban en esa época, y cómo, a pesar de tener ese nombre, tenían una visión muy social de la temática de la discapacidad. Claro, pero mirá, se ubicaban en un paradigma... Pero mirá en dónde estaba ubicado, por lo menos semánticamente, cómo estaba ubicado Es llamativo. en esa época, hace 40 años. ¿no? También hablaban del discapacitado en vez de hablar de persona con discapacidad. Sí, hemos o del avanzado- inválido. Pero Sí, igual quedó en el hay muchos imaginario términos. social Claro, todo que eso. quedó, y es muy Bueno, difícil sacarlo. Bueno, pero Pero sigue contando, sigue fíjate contando. fíjate que a pesar de tener ese nombre, ellos decían nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Decían, no queremos pasar de un estado pasar de estar invisibilizados a un estado que nos sobreproteja. No, queremos aportar con nuestro trabajo a esta sociedad. Y en estos 40 años que pasaron, ¿vos ves progreso en cuanto a eso? En cuanto al cumplimiento de esa iniciativa que lleva 40 años. Me impresiona mucho Bueno, que haga es tanto parte tiempo. de esa historia. Después de tantas organizaciones que participaron y lograron la sanción de esta ley, fue la tercera ley derogada por la dictadura. Muchos de esas personas fueron desaparecidos de la dictadura militar. Alguna vez escuché una cifra que hubo 29 personas desaparecidas de esas organizaciones. Un caso emblemático es el de José Poblete, que justamente era referente del Frente de Lisiados Peronistas. A él lo desaparecen en el año 78. Yo creo que esa historia tiene que haber sido muy fuerte y es una de las tantas causas, además de trabajar con el tema de las representaciones sociales, es una de las tantas causas por las cuales esta ley nunca se aplicó, porque después la dictadura pisó esa ley e hizo otra ley, que es la 22.431, que es la que tenemos vigente actualmente. ¿Qué dice? Sí. Habla del cupo del 4%, pero solamente en el ámbito del Estado. La ley anterior que habían peleado las Abarcaba organizaciones todo. abarcaba también Privado. el ámbito privado. Y además abarcaba cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, cómo velar por el cumplimiento, decía, crear una comisión de la discapacidad en la órbita del Ministerio de Trabajo. Ahora que está vigente esa ley de la época de la dictadura. Sí, que deroga el año 74, justamente lo que decía. Y que además de que es una ley de la época que no se llega a cumplir. No, claro. Pero tiene que ver, todo tiene que ver con todo, porque realmente es importante todo lo político en esto, ¿no? Y las claro personas que con sí, discapacidad sí. participando. Lo que me parece importante de esa historia es que en Argentina tenemos esta historia previa a la convención y ya con una visión que se ubicaba dentro de ese paradigma social. Contame un poquito alguna historia o cómo le cambió la vida a alguno de los que trabajan hoy o de los que se acogieron al programa. Contame alguna historia de ellos. Bueno, una de las cosas que contábamos era que, por ejemplo, Jorge empezó el secundario. Bueno, el caso de Facu, que es un compañero que tiene síndrome de Down. Ah, eso es muy que importante porque al empezó a viajar comienzo, solo. claro. Él venía a Antes no trabajar, viajaba. con el papá lo esperaba y después se iba. Lo acompañó en el subte y tomó el Y colectivo. ahora, después, o sea, el trabajo nuestro fue empezar a enseñarle a cruzar, no sabía cruzar solo, enseñarle a cruzar, acompañarlo hasta la parada del colectivo, tomarnos el colectivo una parada y bajarnos para que él... ¿Todo eso lo contemplan ustedes en el equipo interdisciplinario? O sea, Sí, cada caso. Cada digamos. caso. Cada O sea, caso en es interesante singular. también Es que pase interesante. eso. O sea que van haciendo un seguimiento personalizado de cada Hacemos uno. un seguimiento personalizado, además en cada área de trabajo ellos cuentan con una figura de apoyo, que es la que se comunica con nosotros en caso de que surgiera algún inconveniente. A su vez tienen reuniones con nosotros semanales. Bueno, cuéntenme, para cerrar, cómo tienen que hacer los que se quieren presentar en Acercarse este programa. al anexo C, cuarto piso de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos acompañan el CV y el Certificado Único de Discapacidad. Que tengan Anexo paciencia, C. Anexo C. Que tengan paciencia porque a veces recibimos llamados a las 2 semanas. Esto justamente con la seriedad que lo hemos
tomado. Es un proceso que a veces lleva un tiempo, 1 o 2 meses, porque otra de las particularidades es que nosotros relevamos puestos de trabajo y en virtud de esos puestos relevados vemos en la base de datos cuáles son los perfiles que mejor se acomodarían a ese puesto de trabajo. Como debe ser, digamos. Exactamente. Y como dijimos antes, lo que pasa es que el trabajo dignifica. Aquella frase tan dicha es así. Muchas de las personas que han ingresado a trabajar ya tenían una experiencia en lo que han ingresado. Genial. Por ejemplo, Pablo ya trabajaba en una cafetería y bueno. Pero otros no. Otros no, y ustedes acompañan, eso es importante y hace diferencia a otros empleos. Ahora, entre nosotros, ¿no le pueden conseguir un laburito a Walter? Yo después les paso los datos de que él. traiga el currículum Ya al cuarto bastante piso. tiene. No, pues, está medio vaguito. Un laburo le va a venir bien. Yo ya estuve hablando, me quiso convencer. Ya. Me dijo que era de Boca, no sé si me estaba No te mintiendo. extrañe que en un momento lo ves al lado de Julián Domínguez pasándole los papeles. Sí, puede o algo. ser, puede ser. Sí, Porque capaz que Vamos pasa de la Ahí cafetería a va una a competir banca. con Pablo, ahí va a competir con Pablo. Capaz que pasa de la trabaja cafetería a con una Julián. banca, ¿eh? Lo ves como una banca. Bueno, gracias por venir. No, gracias Muchas a ustedes. gracias. Buenísimo lo que están haciendo. Vámonos ahora con la doctora Cotiño. Pero muchísimas gracias, Fena, qué tema realmente interesante. Y como desde este programa lo único que hacemos es tratar de dar herramientas, para eso estoy intentando pedirle al DIRE que me ayude con la primera de las consultas de ustedes. Estimada doctora Silvina, soy Valeria. Tengo a mi padre de 85 años, quien padece un tipo de demencia senil combinada. Él necesita asistencia permanente de cuidadores domiciliarios. Si bien la enfermedad va evolucionando, aún tiene un grado de conciencia que le permitiría mejorar su estado emocional si contara con el apoyo de un asistente. Su prepaga es el Hospital Alemán y su plan es cerrado. ¿Cómo debo gestionar su cobertura? ¿Qué pasos debiera seguir? Infinitas gracias. Valeria, fantástica pregunta como siempre, porque hablar de coberturas prestacionales es todo un tema, todo ello se enmarca y se encuadra dentro de la Ley de Prestaciones Básicas, la 24901. Y dentro de esa ley tenemos la prestación del asistente domiciliario, que tuvo una modificación allá hace 4 años atrás, casi 5 mejor dicho, en el año 2009, que fue la 26.480, donde se incorporó la figura del asistente o cuidador domiciliario. Vos me estás comentando que tu papá tiene un grado de demencia senil importante, pero que tiene posibilidad todavía de tener un buen desarrollo psicoemocional dentro de su seno familiar y acorde a las posibilidades conforme a la edad que tiene, ¿no? 85 años no son pocos. ¿Cómo tenés que hacer para que el plan de la empresa privada de salud, del seguro de salud, del Hospital Alemán más precisamente, les brinde esta cobertura con un plan cerrado? No es ni más ni menos que el médico tratante, el médico de cabecera de tu papá, tendrá que solicitarlo como una prestación específica y fundar que dentro del ámbito familiar tu papá puede tener un mejor y mayor nivel de vida y calidad de vida que si estuviese institucionalizado. Esto es, que si estuviese dentro de un hogar o de un instituto geriátrico. La convención, la benemérita Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nuestro eje en materia de discapacidad, propicia fomentar la autonomía del paciente y en casos de autovalimiento, aunque sean mínimos y básicos, tener la posibilidad efectiva de que nuestro sistema de salud, en este caso hay una prepaga, es decir, vos pagás una cuota para que tu papá tenga un servicio de atención lo más correcto y eficiente posible. Con mucha más razón, tenés derecho a exigirles que presentando dentro del área que corresponde de la prepaga, generalmente son las áreas de discapacidad, tienen un departamento especializado en discapacidad, una nota con la prescripción médica y la solicitud y el encuadre, por supuesto, en la medida, me olvidé algo muy importante, porque a lo mejor tu papá tiene esta patología, demencia senil, pero no cuenta con el certificado de discapacidad. Y si no lo tiene, va a ser difícil que podamos ampararnos en la legislación de la discapacidad, donde la cobertura es absolutamente inexcusable. Esto significa que sí o sí nos la tienen que brindar. Presentalo ante la prepaga y seguramente dentro de sus prestadores ellos van a poder conseguir una persona que ayude a tu papá a desarrollarse de manera mucho más conveniente para tener una buena integración familiar y terminar los últimos días de su vida como corresponde, feliz dentro del seno familiar.
Ahora no se vayan, porque acá hay muchísimo más, pero quien me sigue a mí es el dueño del programa, el señor Fena de la Mayora. Bueno, acá estamos. Ahora entendí la idea. Ahora la entendí, me costó. Me cueste, sí, yo sé que Me costó, pero entendí. Claro, ellos pintan partes y las van pegando ahí. ¿Quieren que mostremos un poquito? Vamos a mostrar para un poco. explicar. Vamos a mostrar esta parte que ve. Yo lo agarro. Muéstrala ya, profesora. Ahí lo muestro. Perdón, Ahí va la primera parte, ¿ven? Ahí está la base. Y la flor que vemos abajo es parte que agregó Walter al collage conjunto. Bueno, está quedando muy bien. Se ve hermoso. Les quiero recordar lo mismo que ya les dije el programa pasado, que es que la doctora Cotignola atiende y brinda asesoramiento a organizaciones de carácter público-privado, y ustedes tienen todos los datos acá abajo si quieren contratarla. Me hacían así, me hacen así, estaba en la cámara allá. Si quieren contratarla, tienen acá todos los datos. Algunas personas que llaman, les quiero aclarar que la doctora, cuando yo digo que trabaja ad honorem acá en este programa, pero todo ese tipo de asesoramiento lo cobra como corresponde. Hecha la aclaración, llamen cuando quieran para cualquier tipo de asesoramiento. Vámonos a un corte y enseguida venimos. Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa, ingresá a desdelavida.com.ar, cliquea en Ver programas y selecciona nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros cliqueando en Contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desdelavida.com.ar. Ya volvemos.